Argentina es el país del mundo que más agroquímicos aplica por persona. Quitarle la tecnología es condenar al mundo a que coman muy pocos. Eran como las 4 de la mañana aproximadamente. Cuando nos levantamos nosotros, estaba mosca fumigando. Sentíamos que nos caía sobre la cara, un ácido que quemaba la piel. Lo que le puede hacer mal a la población es que alguien se tire encima, agarre un bidón de agroquímicos y se lo tire encima. La única buena práctica en términos de producción agrícola es no utilizar veneno. Parecía una mujer de 80 años que estaba en la cama, que le cambiaba los pañales, porque yo no podía caminar. Soy mamá de González Antonella, que falleció de leucemia. Hay glifosato en nuestros cuerpos. La verdad que es un trabajo apasionante hacer la aeroaplicación. Desde el punto de vista sanitario, lo que está ocurriendo en nuestra población podría reconocerse como un genocidio. Tengo 48 años y no me gustaría que ninguna mujer le pase lo mismo que a mí. Ponemos en nuestras mesas alimentos que fueron tratados con distintos químicos. Entonces, una pregunta nos resulta necesaria. ¿Sabemos realmente qué servimos en nuestros platos? Es el resultado de un modelo de producción agrícola que busca grandes cantidades de materias primas y de ganancias. ¿Pero a qué costo? Vamos a dedicar el capítulo de hoy a tratar de entender el lado B del campo y sus dolorosos efectos. Campo, economía, ambiente y salud, y una pregunta fundamental. ¿Es posible para nuestro sistema productivo agrícola un sistema sustentable y sano? El conjunto de conocimientos científicos y sistemas enfocados en la producción para un rendimiento mejorado es lo que se conoce como paquete tecnológico. En ese paquete se encuentra, por ejemplo, la modificación genética de semillas y el uso de químicos y plaguicidas. La producción a gran escala representa un negocio millonario que parece estar por sobre todo. Antonio, ¿cómo ves el modelo de producción agrícola en la actualidad en nuestro país? Bueno, yo creo que es un modelo que ha demostrado varios aspectos. En principio, desde el punto de vista económico, proveer a la Argentina de una actividad que le proporciona el 70% de las divisas que necesita la industria para poder operar. Vos sabés que la matriz productiva argentina requiere de una gran proporción de dólares para asegurar el crecimiento y que la industria todavía no está en condiciones de proveerla y el campo le produce esos dólares, le genera esos dólares para que la industria pueda producir. Desde el punto de vista de la sustentabilidad te diría que, como en todo el mundo, hay muchas cosas para mejorar, pero cuando uno analiza el esquema productivo en la Argentina, no quiero ser muy técnico, pero la siembra directa es bastante emblemático de cómo se hacen los movimientos en las tierras previo a una siembra respecto a cómo son esas labranzas en otros países del mundo. El proceso para evitar la emisión de carbono hace que el cultivo en Argentina sea un proceso mucho más sustentable que, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, para poner
dos potencias agropecuarias como la Argentina. Voy a hablar ahora con Enrique Viale, que es abogado ambientalista, sobre la historia y las consecuencias medioambientales que tiene el actual modelo de producción agrícola en nuestro país. La definición del modelo productivo que tenemos en Argentina en relación a la producción agrícola, ¿cómo la definirías? La mejor definición es agronegocio, ¿no? Es una de las figuras extremas del extractivismo junto a la megaminería, el fracking, y tenemos en Argentina millones de hectáreas, más de 20 millones de hectáreas ocupadas con agronegocio. El agronegocio es esta forma extractiva relacionada con la agricultura, que tiene una vuelta de tuerca a partir del año 1996 en nuestro país, cuando se autoriza de forma absolutamente oscura, express, la soja transgénica. El actual modelo se basaba en un paquete tecnológico que prometía, digamos, tener alimentos para todas y todos. No cumplió del todo esa promesa, entonces la pregunta es ¿por qué seguir sosteniendo un modelo como el que tenemos? Bueno, yo por ahí diciendo, Úrsula, Sí, creo que el modelo produce materia prima y alimentos también, pero fundamentalmente materia prima para producir alimentos para 400 millones de personas. Lo que vos comentás es otro tema que tiene que ver con la distribución de esos alimentos, que tienen que ver con las políticas públicas que hacen que las personas tengan una capacidad adquisitiva en sus salarios para poder comprar esos alimentos. Yo no le atribuiría al esquema productivo de la Argentina en relación al campo o al agro la capacidad o no para poder suministrar alimentos para todos los argentinos desde el punto de vista económico, porque me parece que tiene que ver con otras políticas. ¿Qué pasaba antes, Enrique, cuando no existía esta transgenia y no existía el monocultivo? ¿Qué ocurría antes del año 96 en el modelo de producción agrícola? Se produce este paquete tecnológico con el concepto también de siembra directa, que hace que sea una agricultura sin agricultores. O sea, esa es como la predominancia, que expulsó cientos de miles de familias del campo a las ciudades. En América Latina es el 72%, el promedio, ¿no? Y en Argentina es el 92%. No es casual, está relacionado con un modelo que expulsó a las grandes ciudades. En general, al paquete tecnológico, no solamente los agroquímicos, sino las semillas mejoradas genéticamente, tanto sea por transgénesis o por mejoramiento tradicional, me refiero a la fertilización y a todas las buenas prácticas agrícolas en general. Cuando vos medís cuánto es la productividad de una hectárea en zona núcleo o en zona periférica, utilizando ese paquete tecnológico o no utilizándolo, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en China, te encontrás diferencias del 50% como mínimo de diferencia. En un momento en el que el mundo se debate por la provisión de alimentos, viste lo que ha generado la guerra, como ejemplo, Tremendo, a veces sí. Decimos, en un momento en el que el mundo necesita más y mejores alimentos, quitarle la tecnología es condenar al mundo a que coman muy poco. Porque vamos a bajar la productividad a un 50% de lo que tenemos hoy. ¿Qué diferencia hay entre agroquímicos y agrotóxicos? No, en realidad no hay ninguna diferencia, o sea, son formas de llamar. Nosotros preferimos decirle agrotóxicos porque son tóxicos, ¿no? Así lo decía un famoso científico que estudió esto con mucho detenimiento, que murió hace unos años lamentablemente, que es Andrés Carrasco. El agronegocio, el lobby del agronegocio, que es muy poderoso, de los más poderosos lejos de nuestro país, lo hemos visto en acción varias veces, le busca eufemismos, nombres. Entonces, ni siquiera agroquímico, él le dice fitosanitarios. Eso confunde y ¿qué será? Bueno, será algo positivo. Nosotros le decimos agrotóxicos, biocidas también, porque matan vida, y nos parece que es la forma correcta de llamarlos. Pero hay como una lucha discursiva en eso.
A partir del 2007-2008 empezaron a sembrar soja en el campo lindero a la escuela y nosotros, la verdad, digo nosotros porque lo compartí con mis hijos, no sabíamos que era tan perjudicial esa plantita tan verde y que iba a ser tan tremendo lo que nos iba a pasar después. Cuando empiezan a fumigar, lo hacen con mosquito, en el campo lindero, siempre con mosquito, y en el campo de frente a la escuela lo hacen con avioneta. Sentíamos que nos caía sobre la cara, un ácido que quemaba la piel. A la noche sentí problemas respiratorios, picazón en nariz, en los ojos, en la garganta. Me diagnosticaron neuropatía grave, consecuencia de los agrotóxicos, de la exposición a agrotóxicos. Bueno, pasó mucho tiempo, tuve que luchar mucho con algunos colegas que no querían denunciar que les pasaba lo mismo, con la sociedad rural, con la gente del campo. El que se fumigue o el que se logre sembrar y permitan fumigar tiene como otra cara, que es la que nosotros no vemos, que es el dinero. Hay mucho poder en juego, mucho dinero y hay grandes personas con grandes extensiones de campo fumigado. Entonces, el dejar que la salud esté en segundo lugar, la salud de las personas y del ambiente. Los docentes un poco tenían miedo, algunos, porque decían que si eras suplente te quedabas sin trabajo. La escuela estaba en medio de un campo, de una estancia, y eran los dueños de la estancia quienes ayudaban a la escuela. De hecho, a mí algunos papás me dijeron que, bueno, señor, si usted dice eso no nos van a ayudar más, la escuela no va a tener ayuda. En algunos momentos sentí miedo, porque más allá de que es difícil que a mí me quebranten, me dio en algún momento un poco de miedo y no sabía con quiénes estaba tratando. Si era alguien que le importaba más que su bolsillo se llene de dólares a que los niños tengan salud, podía esperar cualquier cosa. El modelo agroindustrial que se instaló en la década del 90 en la Argentina proponía el aumento en la producción de alimentos para eliminar el hambre en el mundo. Un pilar fundamental de ese modelo es el uso de agroquímicos, o también llamado agrotóxicos, que aseguran un buen rendimiento en el cultivo. En contraste, las Naciones Unidas reconoció que son la razón de alrededor de 200.000 muertes al año, y un 99% de esas muertes sucede en países en desarrollo. Y aquí es donde tenemos que mencionar un triste mérito. Somos el país con la tasa de aplicación de agrotóxicos o pesticidas más grande del mundo, 12 litros por persona al año. ¿Cómo definirías o cómo definís el modelo de producción agropecuaria o agrícola que tiene Argentina? En principio, como un modelo veneno dependiente. Creo que es la mejor definición que podemos dar a un modelo que ha dejado de producir alimentos para producir commodities transgénicos asociados a agrotóxicos, pues el paquete tecnológico que sostiene este modelo es básicamente eso, transgénicos asociados a agrotóxicos a partir de siembra directa. ¿Cuáles son los prejuicios que tiene ese modelo de producción para los seres humanos? En primer lugar, un perjuicio que para nosotros es el más dañino, aunque no parece tal, es la pérdida de la diversidad. ¿Por qué decimos esto? Porque este es un modelo que ha avanzado a partir del monocultivo, a partir de la eliminación de todo aquello que no sea el monocultivo, y eso tiene como consecuencias en todo proceso vital la pérdida de la capacidad de diálogo e intercambio entre distintas especies, que es lo que permite que la vida exista. En segundo lugar, lo que nosotros vemos como lo más grave, que son los daños en la salud directa e indirecta de las personas que vivimos en estos territorios y de los que no viven en estos territorios pero terminan incorporando o por el aire o por el agua o por su comida los restos de estos químicos venenosos que son fundamentales para este modelo de producción agroindustrial de transgénicos.
Son muchos los casos de personas y familias que viven en carne propia las consecuencias de la exposición a los químicos utilizados en fumigación de los campos. Un ejemplo doloroso es el de Norma Cabrera, vecina de Cañada de Gómez en la provincia de Santa Fe, que no se resigna y cuenta su realidad para que algo cambie. En su momento había más animales, más chancho, oveja, pato, pavos reales, ganso, pollo, y desde que se empezó las fumigaciones se fue disminuyendo. Acá toda la vida se fumigó, pero cuando empezó el año 2015, Jesús Mosca, sobrenombre Titi, arrendó el campo de Carlos Pelagaya. Desde que él arrendó el campo siempre fumigaba viento norte. Date cuenta que nos divide 15 metros la calle a nosotros. Y la vez que él fumigaba no se podía ni respirar. Yo tenía el espacio verde que se ve allá, era todo huerta. Como yo plantaba, al otro día se moría. Y cuando él dejaba de fumigar, venían todos los gusanitos, todos los bichos a la quinta. Venían a comer. La chinche, la gris, todos se comían todo. Y aparte mis gallinas comían todos los gusanos y se quedaban todas echaditas muertas. Las vacas se intoxicaban, que todavía tengo la vaca, la Génesis, que se intoxicaba por la fumigación. Y eso se fue muriendo los animales poco a poco. Y en la huerta se llenaba de bichos y después vos veías todo manchado, las lechugas, los repollos, y después se morían. Quedaba el marrón, se hacían en polvitos. Una madrugada sentimos un ruido con Daniel. Yo tengo la ventana de mi pieza hacia el que mira para el campo. Sentíamos un ruido y le digo a Daniel, debe estar una máquina. Cuando nos levantamos nosotros, estaban moscas fumigando. Eran como las 4 de la mañana aproximadamente. Era un olor en mi pieza, que nosotros teníamos el ventilador y se ve que el ventilador atraía más el olor para adentro, o no sé cómo carajo pasó. La cuestión que nos levantamos, y cuando yo me levanto, me dice el Daniel, ¿qué tiene Norma? Yo lo miraba, le digo, ¿qué tengo? Yo estaba toda deformada. Tenía mis orejas todas hinchadas, la boca, la cabeza tenía todo chichones por todos lados. Tenía una alergia impresionante. Y de ese día comencé con todos mis problemas de salud que tengo actualmente. Pero era un olor que no se aguantaba, no se podía estar. Era como ese olor a podrido, un animal podrido, es así, pero te hacía arder los ojos, la garganta. Era una locura. Y yo nunca me pasó a mí eso. Pues mi médico se dio cuenta, porque yo no estaba así. Ahora en estos momentos la salud mía está alterada de la diabetes, tengo que tomar esas pastillas de alergia de por vida, todos los problemas menstruales que yo tengo son horribles. Después me agarró de todo el tema de vaginal, que tuve como un prolazo. Tuve 8 meses con mi vagina afuera, 8 meses con esa agonía. Parecía una mujer de 80 años que estaba en la cama, que le cambiaban los pañales, porque yo no podía caminar. Y la verdad que las fumigaciones me cambió la vida. Tengo 48 años y no me gustaría que ninguna mujer le pase lo mismo que a mí. Lo que yo viví, lo que yo vivo día a día. Decir que tengo un marido que me banca en todo. No quiero seguir que me fumiguen, porque ya me arruinaron. Ya no soy la Norma de antes. No puedo tener mis relaciones sexuales con mi esposo como mujer. Yo no quería esto para mí. Y no quería que me pase esto porque es triste. Me cambiaron la vida a mí, a mi esposo, a mis hijos, porque tengo mis hijos lejos, porque acá cuando yo denuncié nadie le daba trabajo. Y cambiaron la vida de mis animales, porque todos mis animales andaban por todos lados. Yo tenía más de 400 gallinas. Me duele toda mi salud porque soy joven. Yo no me quiero morir de cáncer. Yo no quiero tener esa enfermedad. No quiero estar así. Por eso que ojalá que
que las autoridades que tenemos, todo lo que está pasando, que se pongan un poquito en el lugar de nuestro. Porque nosotros queremos vivir. Yo no nací para esto. Yo quiero vivir. ¿Qué es lo que encontraron en la investigación que hicieron, Damián, con la facultad y con los alumnos? Bueno, nosotros después de recorrer 40 localidades de 4 provincias de nuestro país, todas provincias de la zona núcleo de producción, ¿no? Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, durante 9 años, desde diciembre del 2010 hasta diciembre del 2019, pudimos construir lo que se conoce, lo que se denomina técnicamente como el perfil epidemiológico de estas comunidades. Es decir, una especie de fotografía de cuáles son los principales problemas de salud que tienen quienes viven en las localidades que nosotros recorrimos. ¿Y qué encontraron ahí? Lo que encontramos fueron 2 cosas que nos llamaron la atención. En primer lugar, una presencia que en términos técnicos sería una prevalencia de enfermedades endócrinas que no coincidía con los datos que hay oficialmente a nivel nacional en Argentina. Fundamentalmente nos llama la atención en estas comunidades el incremento o la presencia tan importante de personas con hipotiroidismo, es decir, una alteración de la glándula tiroides que hace que funcione mal y hacia abajo, o sea, que funcione menos esa glándula, que hace que se empiece a alterar todo el resto del organismo. Y lo otro que identificamos, además de un aumento de la diabetes, un aumento de las enfermedades respiratorias de una manera muy importante, en personas que no nacían con trastornos inmunológicos, pero que los iban construyendo a lo largo de su vida, tiene que ver con, o tuvo que ver con, una alteración también de lo que es las lesiones en piel de estas comunidades, que nos llamaba la atención por el volumen de casos de este tipo. Ahora, también aparecieron trastornos neurológicos en personas jóvenes. Uno estaba acostumbrado, de hecho leemos en la facultad que el Alzheimer, el Parkinson aparecen entre 60, 70 años. Nosotros empezábamos a ver personas de 45, 50 años con estos problemas neurológicos. Identificábamos un aumento en la pérdida de embarazos, o sea, un aumento de abortos espontáneos en estas comunidades. Nos referían problemas para poder quedar embarazadas y embarazados en las parejas que lo intentaban. Y algo que nos llamó mucho la atención, porque las comunidades lo advertían como el principal problema, fue el incremento de los casos de cáncer, de distintos tipos de cánceres que aparecían en estas comunidades. Cuando nosotros analizamos los resultados finales de nuestros campamentos sanitarios, ajustamos las tasas por edad y por sexo, identificamos, y esto fue publicado en un paper hace muy pocas semanas, identificamos que vivir en estas localidades que nosotros habíamos estado recorriendo, nosotros hicimos un recorte en 8 de estas localidades, de la provincia de Santa Fe, y tener entre 15 y 45 años, incrementaba en 2,7 veces el riesgo de enfermar y morir por cáncer. En español esto significa que si vos vivís en estos pueblos y sos una persona joven, tenés 270% más de posibilidades, casi 3 veces más, de morirte de cáncer por vivir así. Soy mamá de González Antonella, que falleció de leucemia. Ella sufría mucho de broncoespasmo. Con el tiempo fue empeorando. A los 5 años de ella le agarró una crisis asmática. El médico solo con revisarla le encontró que tenía el vaso inflamado. Y él dijo: el asma déjalo de lado porque ella lo que tiene es leucemia. Viajamos al Garrahan sin saber qué era lo que le estaba pasando a nuestra hija. No sabíamos qué era la leucemia, no sabíamos por qué lo tenía. Cuando la oncóloga nos vio a nosotros para explicarnos qué leucemia tenía ella, porque bueno, hay distintas clases de leucemia, que algunas necesitan trasplante y otras no. La de ella sí necesitaba trasplante. Ella nos dijo: no se sientan culpables, papá, dice, porque esto puede ser consecuencia de una contaminación. Eso fue lo primero que me dijo.
ella estuvo 6 meses en trasplante. Y bueno, ahí fue que el estar tanto tiempo, ya conocíamos a la enfermera, a las doctoras, a ella la querían muchísimo y hablábamos continuamente con ella. Algunas de las doctoras me decían que a ellos les llamaba mucho la atención de que más del 40% de los chicos que estaban internados ahí, en el Garrahan, eran de Entre Ríos. Fue muy duro para nosotros, terapia. No se lo deseo a nadie, a ningún padre. Por eso cuando regresé acá, a mi casa, con mis hijos, dije, tengo los videos de ella que están de la manera que ella falleció. Es lo que el cáncer le hizo, que fue lo que me hizo mostrarle a los concejales de acá. Todos lloraron, todos los concejales que vieron el video, porque ellos veían a una Antonella que cantaba, que hacía cosas, pero ver en el estado que ella falleció, les hizo como, bueno, abrir los ojos acá y bueno, que se pudo lograr prohibir el glifosato acá en Gualeguaychú, pero a cuesta de la vida de nuestros hijos. Mi hija hace 5 años que falleció. Ahora el 13 de junio cumple 15 años. Yo no le puedo hacer sus 15. Para mí es terrible esto. Mis hijos crecieron, ellos siguen, voy a ser abuela, que estoy feliz. Pero la mamá de Anto, quien tuvo en su panza, quien la amó y la cuidó, fui yo. Y así como toda mamá prepara los 15 de su hija, la acompaña, yo a mi hija no le voy a poder festejar sus 15 años. Y me tiene mal. Me tiene muy, muy mal. Porque perdemos una hija, pero se pierde todo. No tenés ganas de vivir, no tenés ganas de nada. Y vos tenés que levantar porque tenés más hijos. Y tenés que obligarte a levantarte. Por tus otros hijos. Luego por dentro sentís que te morís. O lo que yo siento por Anto ahora que va a cumplir 15 años. Y mi marido y yo somos los que lo sufren. Mis hijos ya están más grandes, la extrañan, todo, pero ellos ya como que siguen su vida. Pero para mí no, para mí fue ayer. Cada mañana es un despertar y es agarrar fuerza de donde sea para poder levantarme. Millones de hectáreas de nuestros campos están sembradas con monocultivos que necesitan semillas transgénicas. Este modelo agroexportador debe utilizar sí o sí agrotóxicos. Según el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, hay unos 80 químicos presentes en las frutas y las verduras que consumimos todos los argentinos y argentinas. Inclusive, hay hasta químicos que están prohibidos en la Unión Europea por haberse demostrado que son cancerígenos. Es claro, el veneno que ponemos en nuestro campo llega a nuestras mesas. Según sus defensores, la matriz productiva del campo argentino aporta el 70% de las divisas que el país necesita y ninguna otra actividad productiva puede alcanzar ese peso. Pero la lógica de negocios del modelo actual es la única opción para la producción agrícola del país.
Soy Walter Malfato, productor agropecuario, aeroaplicador de Bragado, provincia de Buenos Aires, a 220 kilómetros de la capital. Yo vivo a 50 metros donde tengo la base de aeroaplicación, digamos, así que bueno, estamos muy cerquita, vivimos en el mismo lugar, lo hacemos muy familiar también. Mi señora es la que carga el avión y yo soy el que vuelo el avión. Así que hace más de 20 y pico de años que lo estamos haciendo el trabajo y no tenemos nada que decir de contaminación o algo. Creo que es bueno aclararlo esto, que por ahí se ha dicho tanto y bueno, nosotros vivimos en el mismo lugar donde trabajamos. Andan los perros, como ustedes lo han podido ver, y los gatos, y no pasa nada. Yo creo que es muy fundamental en el campo. También el productor agropecuario lo tiene que tener como un insumo más, que es digno de la verdad que es un trabajo apasionante hacer la aeroaplicación. No me da miedo el tema de la contaminación, porque nosotros hacemos anualmente análisis salud, o sea, análisis de sangre, todo él por el avión y yo por control propio, digamos, y sale todo bien. O sea que por eso es que me da la tranquilidad de que no me contamino, que es una actividad segura, digamos. Y tengo a mi hijo que tiene 23 años, nació acá, se crió acá y goza de muy buena salud. Todo dentro del mismo lugar. O sea, está mi casa, un galpón de por medio y el hangar que está el avión y ahí está la pileta, está todo junto, digamos. O sea, entonces nosotros estamos constantemente en convivencia no con los agroquímicos porque tenés una época determinada para aplicar, pero sí en el lugar, digamos. Cuando pensamos en qué es lo que le puede llegar a hacer mal a la población. Lo que le puede hacer mal a la población es que alguien se tire encima, agarre un bidón de agroquímicos y se lo tire encima. Pero ese es el mal uso del producto. Y entonces ahí viene todo el proceso de las aplicaciones y de las fumigaciones y del respeto de las zonas de exclusión. Zona de exclusión, Úrsula, es la cantidad de metros que tiene que existir entre el lugar donde termina la aplicación de un agroquímico por parte de un aplicador aéreo y donde empieza una población rural, sea una escuela, un pueblo o lo que fuera. Y eso está regulado en cada municipalidad, en cada provincia. Pero vos sabés que no se respeta. Entonces... No, porque uno escucha constantemente poblaciones rurales quejándose de que casi les fumigan encima. Y yo creo que como consecuencia de algunas personas inescrupulosas pagan justos por pecadores, porque a mí me consta de otra vida que la mayor cantidad de productores son seres racionales, muchos de los cuales viven con sus propias familias en los campos y no le harían daños a sus propios hijos. Ahora, yo no te voy a negar que pueda ocurrir lo que vos estás diciendo, Úrsula. Entonces ahí lo que me parece que para que la gente tenga la certeza de que las cosas se están haciendo bien, los entes que regulan y que controlan tienen que sobreactuar los controles que llevan a cabo, mostrarlos periódicamente, dar cuenta de los resultados y hacer que la población se sienta tranquila. Para eso necesitas más recursos, en un país de la sábana corta, donde los recursos siempre es un problema. Hoy tenés que trabajar con mucho cuidado. Yo en el caso mío despego al lado de una escuela prácticamente. Es digno de destacar esto y nunca he tenido problema. Hay que hacer las cosas bien. Por ahí que un médico con un bisturí en la mano también es peligroso. Un periodista que informa mal también es peligroso. Todas las actividades tienen su riesgo. Un abogado que hace mal las cosas, quiero decir. Entonces, todo tiene su riesgo y su peligro. Como productor creo que estamos en el camino justo. El mundo necesita alimento y de otra forma no podría ser, porque de la otra forma que se quiere hacer, que intentan hacerlo, por lo menos probar, y ya se hizo eso. Eso quedó atrás, es el pasado. No podemos volver al arado. Fíjate que este año, a pesar de la seca que tenemos, pudimos levantar algo cosecha muy floja, pero si se hubieran disqueado o arar como el laboreo del suelo, no se hubiera cosechado nada, absolutamente nada. Es muy poco lo que estamos cosechando, pero por lo menos levantamos algo. Este modelo no se puede cambiar con nada. No, yo creo que no es posible otro modelo. Hacer una aplicación aérea sin los fitosanitarios, yo creo que no se podría hacer una agricultura sustentable.
No afecta a la salud. ¿Sabés por qué te digo? Yo estoy expuesto mucho tiempo del año con los fitosanitarios. Mi señora es la que carga el avión y está con el producto puro ahí. Esto no es agua mineral, como lo repetí, pero con su debido cuidado se puede trabajar. Aparte cuidar los cultivos con esto. No tenés otra de hacerlo de otra forma. Me parece que pasa por ahí la cuestión. Y por ahí fuimos malos comunicadores, no dijimos, no comunicamos y parecía que no iba a ser y bueno, nos pasaron a lo mejor por arriba, digamos, pero bueno, el dato mata el relato. Yo vivo a 70 metros donde tengo la carga del avión. Está todo limpio, andan los perros, los gatos y no pasa nada. Hoy por hoy estamos con el tema de las capacitaciones y eso... se tomó mucha conciencia. Igual no es que va a pasar algo porque te fumiguen al lado. Hay mucha enfermedad dando vuelta, pero pasa que es más fácil de echarle la culpa al fitosanitario que al agroquímico que sabe de dónde viene el asunto. Argentina tiene una muy débil legislación en esto. Cada vez que se quiso legislar a nivel nacional, por ejemplo, siempre aparecen los lobbies enormes. Muy poderosos, tiene sus diputados. Así como en Brasil está la bancada ruralista, que es muy conocida, muy poderosa, en Argentina también está la bancada ruralista, no la llamamos así, pero la deberíamos llamar. Esto hace que cualquier tipo de legislación, cualquier intento, aunque sea tibio, de legislar sobre, por ejemplo, distancias, de no aplicar cercano a una escuela, miren lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, hay que pensar las cosas, miren cómo lo tenemos naturalizado. ¿Cómo vamos a fumigar cerca de una escuela? Pareciera que no necesitaría ni legislación. Bueno, en Argentina se fumiga en escuela. Pasan los aviones y terminan arriba de los chicos y chicas de las escuelas rurales. Se hizo una presentación para delimitar hasta dónde podíamos cubrir las escuelas con las fumigaciones, Y bueno, una vez nos permitieron 1000 metros terrestres y 3000 aéreos y estábamos medianamente conformes, pero eso fue para atrás y tuvimos que acudir a la Suprema Corte, que después... ¿De provincia o de nación? Primero de provincia, luego de nación. Y en nación tardaron 3 años de lectura del caso, la verdad que no sé, o de investigación, para decirnos que sí se podía fumigar a la gurizada. No había pruebas que dijeran que esto no se podía hacer, así que tenemos 100 metros para poder fumigar, o sea que como que en tu casa pasen por tu vereda y te fumiguen, es igual. Nosotros no podemos pensar la salud de las personas en territorios enfermos. Y vivimos en contextos donde somos absolutamente dependientes de lo que ocurre en los territorios que habitamos. Entonces, si alteramos el territorio, ¿cómo podemos creer que nosotros no vamos a alterar? ¿Por qué antes no pasaba? Digamos, ¿qué es lo que ocurre? Mejor, no solamente detenernos en la decisión política de la década del 90, sino ¿qué ocurría antes? ¿Cómo se protegía, vamos a decir así, de la maleza, como se le llamaba, a la producción agrícola? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Bueno, primero tengo que aclarar, soy médico especialista en medicina legal y no soy ingeniero agrónomo, pero sí sé que nuestros territorios eran productores de alimentos y de gran variedad de alimentos. Entonces, la diversidad de producción que existía antes de la década del 90, es decir, antes de la instalación del modelo de monocultivo de transgénicos, era muy importante en nuestro país y ayudaba mucho a controlar el crecimiento de especies no deseadas en los campos de producción. También es cierto que se usaban otros químicos que en algunos casos podían ser más dañinos que algunos de los que se usan ahora, pero el volumen de los químicos que se utilizaban era mucho menor. Argentina ha incrementado en un 1100% el uso de químicos desde la década del 90 hasta ahora. Y ha incrementado solo el 50% de la superficie de producción. No existe ninguna relación en ello. Si no discutimos el modelo de fondo, esto va a seguir continuando. Argentina es el país del mundo que más agroquímicos aplica por persona. No hay país en el mundo. Somos el mayor consumidor también por persona de glifosato del planeta. Por eso digo que somos un experimento.
500 millones de litros de agrotóxicos se arrojan por año en nuestro país. 500 millones. Son más de 10 litros por persona. Tenemos glifosato en las lluvias. Estudio de la Universidad Nacional de La Plata. No es que encontró glifosato estudiando las lluvias. Hay glifosato en el río Paraná. En el lecho del río Paraná, según también un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo del científico Damián Marino, hay más glifosato que en un campo de soja, por el tema de la deriva y de cómo se va... El escurrimiento, digamos. Exactamente. Pero hay glifosato en nuestros cuerpos. Yo me hice el estudio de orina y tengo glifosato y vivo acá en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, lejos de un campo de soja. Una cosa es la población rural, que está en un vínculo más cercano a los agrotóxicos o agroquímicos por la pulverización, la fumigación, etc. ¿Qué ocurre con la población urbana respecto del consumo de productos que vienen con este modelo productivo? Bueno, a principios de este siglo el INTI publicó, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial publicó un trabajo que demostraba la presencia de agrotóxicos en la leche materna. Es decir, un grupo de mujeres que vivían sobre todo en el cordón del conurbano bonaerense, en la zona de La Matanza, amamantando a sus hijos en el acto más maravilloso de amor que puede tener una madre con un hijo, que es darle de comer de su leche, que es el mejor alimento que tenemos, en realidad los estaban intoxicando porque sus leches estaban contaminadas. Mujeres que nunca habían estado en contacto con la población rural. ¿Y cómo llega? Esto debió haber sido una gran alarma. Claro. Sin embargo, pasó como una noticia más que pasó desapercibida. Hoy estamos teniendo un trabajo publicado hace pocas semanas que ha demostrado la presencia de estos químicos en la placenta y en la sangre de cordón umbilical de fetos que están siendo gestados o que han sido gestados en áreas que son urbanas, no son rurales. Entonces, ¿cómo llegó ese químico ahí? Bueno, el químico no se puede controlar. Llega por el aire, llega por el agua. Los procesos de potabilización de agua de nuestras ciudades, aún los mejores, como por ejemplo Rosario, que tiene muy buena calidad de agua, son procesos de potabilización química para la eliminación de microorganismos. Pero no existe manera de filtrar este tipo de químicos. Y nuestros ríos tienen estos químicos. Pero además, lo que comemos, sobre todo a partir de los ultraprocesados, que están puestos hoy como el principal componente de nuestros platos de comida, están cargados de estas químicas porque son producidos de manera agroindustrial a partir de la necesidad de esta química. Aunque no sean soja transgénica, maíz transgénico o algodón transgénico, han quedado tan circunscriptos a espacios de producción que son totalmente monocultivos, totalmente controlados, que requieren de esta química para poder seguir existiendo. Entonces, en estos contextos, o por el alimento, o por el aire, o por el agua, a quienes vivimos en las ciudades, que además respiramos aires contaminados por la gran cantidad de partículas que se generan con los automóviles y con los modelos de vida que hay en las sociedades urbanas, termina dañándonos de manera triple. Porque entra el químico, porque nuestros organismos están inmunológicamente deprimidos y dañados, y porque además no tenemos capacidad de metabolizar, de limpiar, de eliminar esas sustancias que son químicamente imposibles de ser disueltas por nuestros organismos. El modelo de producción del campo argentino parece priorizar la potencia exportadora sobre la salud y el medio ambiente. Las respuestas a estas críticas explican que se puede hacer un uso cuidadoso y controlado de los agroquímicos, los pesticidas, porque son indispensables en la producción de alimentos a gran escala. Frente al modelo agroindustrial, una alternativa que se presenta respetuosa del medio ambiente y de la salud es la agroecología. Ahora bien, la alternativa agroecológica ¿puede mantener los niveles de alta producción que necesita nuestro país? ¿Cómo es que arrancan Marcelo, Tati, con este proyecto? Tenía 20 años cuando arranqué, cuando me vine acá. Soltero, 20 años. Y arranqué con cerdo y después, bueno, seguí con el tema de verdura, porque vi que para monocultivo 11 hectáreas no daban los números, entonces digo, bueno, hay que diversificar la producción. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando vos entras en una actividad nueva, te vas a ver a alguien que ya está haciendo esa actividad. Me fui al cinturón verde de Soldini, nosotros somos acá de Casilda, y bueno, me traje todo el paquete tecnológico de los productores de Soldini, o sea que utilizaba químicos.
Cuando yo arranqué tenía 2 variedades de verduras en esa 2 hectáreas y media. O sea que hacía monocultivo de acelga y monocultivo de repollo. Y tenía que usar químicos, porque no había aromática, no había diversidad de cosas, sabores, aromas, nada como dijimos antes. Usábamos químicos hasta que en una oportunidad uno de los chicos que trabajaba con nosotros se intoxicó con un químico, la pasó mal, una semana en cama, con diarrea, vómito, y dijimos, bueno, yo llevaba a Casilda la verdura del campo, mirá, te vendo esto, mirá qué lindo, qué bárbaro. Y dentro del predio tenía un muchacho que se había intoxicado, o sea, me parecía que estábamos haciendo algo mal. Y ya hace 15 a 16 años que no aplicamos ningún tipo de químico de ninguno. Ni insecticida, ni fertilizante, ni fungicida químico. Nada. Tenemos la posibilidad de comparar los 2 sistemas, el industrial, que es el que tenemos enfrente, que es donde no quedó ni alambrado siquiera, no quedó un árbol, un monocultivo de soja, que está ahí cruzando a 40 metros de nuestro sistema de producción. Y bueno, nada, que cada uno por ahí saque su conclusión y evalúe un predio donde se produce alimento sano y donde le da trabajo a la gente, donde hablamos por ahí de un mercado de cercanía con la localidad más cercana. Y el otro sistema que produce soja solamente y, bueno, qué sé yo. Y que hace daño también por el tipo de sustancias que utiliza para alimentar el suelo y para después... Y no nos olvidemos por ahí de la contaminación del agua también, porque hay químicos que la naturaleza, como son químicos, por ahí la naturaleza no sabe cómo degradarlos porque no fue fabricada por ella. No sabe cómo degradar y queda en el suelo o se van para las napas. Más de 100 hectáreas está calculado en el sistema industrial que recién empiezan a hacer como para mantener a una familia. Tenés que tener más de 100 hectáreas para poder vivir con el sistema industrial de propiedad. Nosotros con 11 estamos viviendo 4. Pero bueno, la diferencia también, ellos sostienen que la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis. Pero 20 años consumiendo un 0,5 de ese tóxico, nadie sabe qué resultado da. Antonio, ¿crees que en algún momento se va a poder producir el alimento, las riquezas que el país necesita, que el mundo necesita, ¿por qué no?, de una manera totalmente saludable para el ambiente y para la salud? Es una buena pregunta. Yo te diría que le podría agregar una condición Lo que más. vos quieras agregar. Y que llegue a todo el mundo. Que llegue, sí. ¿No? O sea, para mí la sustentabilidad... Hay gente que ve la sustentabilidad como un fenómeno ambiental, que es produzcamos de manera sana para el planeta. Yo digo, sí, está bien, pero si además, si como consecuencia de eso producimos tan poco que vamos a matar de hambre a África, Asia y a mitad de América Latina, tampoco es sustentable, porque me parece que la sustentabilidad es más amplia que el medio ambiente. Entonces, cuidar el cambio climático, mirá lo que nos está pasando este año con la sequía, y no es un tema de, va a haber poca soja o maíz, es un tema de que nos están faltando los dólares para poder producir en la industria de todo lo que necesitamos en Argentina. Tan importante como eso es generar los dólares del campo, y por eso el uso de la tecnología pasa a ser tan importante. Yo creo, Úrsula, que cada vez vamos a tener tecnologías más amigables con el medio ambiente, con la salud y sobre todo con lo que quiere la gente. Como te decía hace un rato, la gente no quiere químicos, entonces vamos a tener que desarrollar tecnologías más biológicas y menos químicas. Pero lo más importante es que esas tecnologías no nos quiten productividad, porque entonces vamos a estar contribuyendo a que crezca el hambre en el mundo, y eso no lo queremos. Cuando digo otras formas, otros métodos que no respondan a este modelo de agrotóxicos, de monocultivo, de extensión, de desplazamiento de la población, ¿se puede o no se puede hacer? Yo no tengo ninguna duda que se puede. Salir de este modelo no solo es posible, sino que es obligatorio. No podemos tener a 6 de cada 10 pibes en la pobreza. Y lo tenemos que lograr. Y es posible, obviamente de forma regional, nosotros lo planteamos así, ¿no? Uno que está intentando, por lo menos, encontrar una senda a esto es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que está tratando de salir en modelo
petrolero, primario, exportador que tiene en su país, por lo menos está intentando encontrar una vuelta. Boric de alguna manera también hace algunos planteos en ese sentido, e incluso Lula, en su discurso de Asunción, ese no es el destino de América Latina, esa es una decisión geopolítica mundial que nos puso en ese lugar hace mucho tiempo. Ah. Es verdad, lo escribió Galeano, son capítulos nuevos de las venas abiertas de América Latina, pero hay que romperlo. Redistribuir la tierra, no hay que tener miedo a eso. Eso lo está haciendo Petro en Colombia, dándole a campesinos tierra. Hace pocos años salió el caso de Tapalqué, una localidad que está en plena pampa húmeda, rodeada de soja, que tenía que comprar sus frutas y verduras, sus verduras sobre todo, en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires. Viajaba un camión hasta que alguien dijo, un intendente dijo, no, pará. Hagamos algo acá. Hagamos un cordón agroecológico, un cordón para producir alimento, que vengan familias a vivir. Es interesantísimo eso. Eso sería un cambio absoluto, ¿eh? Se llaman los escudos verdes. En ese contexto no hay nada más moderno, no hay nada más avanzado que empezar a pensar modelos de producción compatibles con la naturaleza. Eso es el futuro. Es el futuro del mundo, incluso en términos estrictamente económicos, si se quiere. No hay nada más retrógrado que mantener al 60% de los pibes bajo nivel de pobreza y no cuestionarlo. Y eso es lo que nos proponen los que dicen que para salir de eso tenemos que hacer más de lo mismo. Porque nos proponen eso, ¿eh? Nos proponen profundizar aquello que nos trajo hasta acá. Nosotros decimos que no, que hay que cambiar eso por cuestiones ambientales, ecológicas, muy concretas y muy reales, que las estamos viviendo, pero también en términos estrictamente económicos. Hicimos muchas preguntas y escuchamos respuestas con argumentos contradictorios. ¿Es la producción a gran escala la respuesta del mundo moderno para evitar el hambre? ¿Producción y ambiente son conceptos que chocan de manera inevitable? ¿Es posible un futuro con alimentos libres de químicos? Proteger el ambiente y la salud de las personas de manera real implica un camino de transformación de la matriz productiva que domina el campo argentino y los agronegocios. Me llevaron puesto una vez. Usan la figura del falso autónomo porque es la manera que tienen de ahorrarse millonadas en derechos laborales. Los riders lo que tienen justamente es que prestan un servicio. Todavía no hay ningún país en el mundo que haya logrado proteger el trabajo de los trabajadores de plataformas. Está bueno tener flexibilidad laboral porque uno puede programar un poco más su vida y tampoco es todo el trabajo. Nosotros no estamos en contra de eso si quiere trabajar 3 horas, 4 horas, pero dale una RT. Dale la posibilidad que si se enferma va a tener una obra social. Hoy ninguna empresa de plataforma se encuentra obligada por la ley para garantizarle ART o seguro de riesgos a los trabajadores. Acá ellos pagan un seguro aparte, algunos lo que quieren, que tienen la libertad de hacerlo. No hay por qué obligarlos. Estamos ganando casi el doble de lo que gana un asalariado común. Soy de Merlo, vengo en tren, tengo 1 hora y media de viaje de ida y 1 hora y media de vuelta. Allá en el barrio mucho que no se consigue laburo. A la comparación del esfuerzo físico que haces allá con los laburos, vale la pena acá. Yo empecé a laburar hace 2 semanas por ahí, porque me quedé sin laburo y nada. Me dijeron que podía ganar plata en neto. Estudié pues ingeniería y bueno, lo que me toca es esto porque cuando uno llega tiene que buscar lo que sea. Los trabajadores, aunque claramente y por sentido común están trabajando para estas empresas, no están considerados como empleados y eso significa que no tienen ni derecho a sindicalizarse, no tienen derecho a la negociación colectiva. Acá estamos hablando de que estamos en Argentina, hay una ley de trabajo, ¿sí?, que debería cumplirse y no se cumple. Hoy la regulación es justamente una ley laboral de hace 50 años. Hay que empezar a pensar los nuevos trabajos. No es un problema la organización sindical y la ley laboral, mentira. Son las políticas.